Bien, esperemos un ratito. Total, recién han pasado 2 minutos. A ver si llegan. O eso es normal que nuestros amigos les gusta Pero, llegar tarde. Son profesor, rebeldes sin causa. profesor, disculpe, ¿para cuándo es el lab? La prueba es el día 13 No, el laboratorio. para el día 14. Ya. A propósito, ¿cómo les ha ido en el laboratorio? Ah, yo al menos aún no he podido hacerlo por problemas de que mi compañero estaba ocupado. Ah, ya. Profesor, ¿Sí? ¿sabe que mi celular no tiene se me olvidó el nombre, hidro no sé cuánto era? Para medir la humedad relativa. Sí, tengo el barómetro, tengo la temperatura, pero me falta el otro que pidió usted. Ah, pero el otro saca los de las tablas, Ah, ya, ya. de la gráfica pignométrica. Ah, ya, ya. Pensé que era necesario tenerlo igual a... Sí, pero ustedes tienen que tener esa habilidad, pues ustedes van a ser profes. Entonces aquí yo le estoy diciendo, ¿cómo harían este laboratorio? ¿Cómo lo harían ustedes? Ya. Por Ah, ya, ejemplo, ya, se ya. puede hacer un barómetro. Por ahí me preguntaron que no tenían barómetro y que lo fueron a comprar y que costaba muy caro. Claro que vale caro. Pero un barómetro se puede hacer con un vaso y un globo. Ya, Entonces, esa es la idea del laboratorio. Por eso que le dije yo coloque la webgrafía. ya. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo mido la presión? ¿Cómo mido el volumen? ¿Cómo este? ¿Cómo me lo ve tanto el refrigerador? Y si no tengo, puedo abrir el refrigerador cada... Porque ustedes, ¿cuántos puntos necesitan en una gráfica para descubrir cómo es un fenómeno? Mínimo 5. Mínimo 5. Claro, mínimo tres, porque con tres ya uno sabe si es recta o es curva, ¿verdad? Porque si son dos, no podemos decir si es una curva. Va a salir una recta, por 2 puntos pasa una recta nomás, ¿verdad? Pero como no sabemos, tenemos que elegir 3 puntos. Pues pongamos 5, como dijeron ustedes. Y como hay que leer de la experiencia que dura 10 minutos los tarritos dentro del refrigerador, bueno, yo podría abrir el refrigerador suavecito, ¿verdad? Suave pede, como se dice, y mirar cada 2 minutos. Y ahí tendría 5 puntos. Sin alterar mucho, abrir, mirar y cerrar al tiro, para que no los cambios en la vida real no son instantáneos, nunca han existido. Entonces son ustedes los que están manejando y están ideando cómo hacer ese laboratorio. No se olvide que no estamos para resolver, entre comillas, problemas. Nosotros tenemos que aprender muy bien los conceptos, tenemos que aprender muy bien las experiencias para enseñarlas, para ver cómo se mide, cómo voy a medir, cómo voy a hacer un barómetro. Busquen en internet, barómetro casero, y les van a aparecer un montón de formas de hacer un barómetro casero. Profesor, sabe que mi celular no tiene barómetro y no tiene tampoco giroscopio. ¿Cuánto? No tiene ni barómetro ni giroscopio. Giroscopio no lo necesitamos. No, pero el Necesitamos barómetro, el un... barómetro tampoco lo tiene. Sí, pero el barómetro se puede hacer. Estoy diciendo que se pesca un vaso abierto, se le coloca un globo, se amarra un elástico, se coloca una cañita para tomar terremoto, pegada en el medio del globo, apoyada a un costado así, y acá se coloca una escala cualquiera y una flecha. Cuando varían las condiciones, la flecha suba, cuando no varían, queda donde estaba, y si cambian al revés, baja la temperatura, la flecha cambia. Ahí tengo 3 puntos. Ya. Tienen que dedicarse al laboratorio, ¿ah? Cuidado, Profe, no se estén fiando.
Profe, yo construí eso con el vasito y el globo y no pasó nada. Ah, no pasó nada porque tenés que meterlo dentro del refrigerador. Pues si lo hice, sí hice todo lo del ¿Sí? laboratorio, no resultó nada. Quedó Y no te varió todo, nada. nada. Pues, te quedó filtrando aire entonces. Porque Sí, lo tengo bien sellado. mira, el barómetro, si este es el vaso, queda acá una superficie, ¿verdad? Que es un globo. Si la presión aumenta, el globo se hunde hacia adentro. Si yo caliento el vaso, el gas se dilata y el globo se sube hacia arriba. Por lo tanto, esa membrana se mueve. Sí, Ten sí lo cuidado, sé, algo pero hiciste yo lo mal, o hice lo algún del globo laboratorio, tenía un lo metí en el hoyito, o refri no y no sé. pasó nada. Ya. No, si yo le dediqué como 2 horas ¿Eh? a construirlo bien, lo revisé por todos lados y no pasó nada. Es rarísimo, muy, muy raro. ¿Eh? A lo mejor el globito tenía un hoyito. No, Ahí pues sí que no se mueve ni para arriba ni para abajo. si me fijé bien, si está todo bien sellado y no pasó nada. Lo vamos a revisar, ¿eh? Lo vamos a hacer. Ya, juventud, trabajemos en nuestra prueba para los asustadizos. Vamos a compartir la prueba. No se olviden que el 13 es la prueba. Profesor, ¿Sí? tiene que ser justo el 13, que yo tengo hora al médico a esa hora. Turururú. Tienes médico a las 8:30. Ah, perdón, a las 10 para las 11. Sí, yo tengo a las 11:20. Entonces no alcanzaría a estar todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Propongan ustedes. La cambiamos para el día jueves. ¿Qué opina el resto? Yo no tengo problema. No tengo problema. Ya pónganse de acuerdo ustedes. No vaya a hacer cosas que otra persona de los 9 que son no pueda. ¿Ah? Ustedes se colocan de acuerdo y me avisan mañana. ¿Les parece? El jueves tenemos 1 hora, eso sí. ¿Mm? Y ¿Perdón? el jueves tenemos 1 hora solamente. Pero si siempre las pruebas son 1 hora. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Ah, que tú querías hacer los 2 bloques de prueba. ¿Cómo es normal? ¿O no? No, aquí vamos a hacer una prueba cortita. Ah, ya. De tal No manera tengo. que no tengan tiempo para preguntarle al vecino, ni estar mandando chat, ni golpear. Aquí yo voy a ir mostrando problema 1, 3 minutos, y lo borro. Problema 2, 3 minutos, y lo borro. Problema Ay, 4, 3 minutos, y lo borro. Eso. No le gustó. Como dictado. ¿Ah? Como Claro, dictado. como un dictado. Yo lo muestro y lo dejo 3 minutos y de ahí se desaparece. Me parece. Cuático. Como los juegos del calamar. Eso. Es como si sabe cante. ¿Ah? Y acá estoy achicando los monitos que aparecen en la pantalla. Ahí tenemos, por ejemplo, de la prueba conceptual. La pregunta es, ¿qué estudia la termodinámica? Debería yo tener acá, insertar, no sé si funciona esto, una cuestión blanca y colocarla acá. Ahí, por ejemplo, ¿qué estudia la termodinámica? Escucho,
Las variaciones de temperatura Las variaciones de temperatura ¿de qué? de un sistema. De un sistema. ¿Ya? ¿Hay otra oferta? También el estudio de la transferencia de energía y los cambios de presiones en un sistema. Sí, los cambios de presiones también. Ya, pero solamente los cambios de presiones, de la temperatura y el volumen. Sí, Y la también. energía, dijo mi compañero. Claro, no se olviden que hay una expresión matemática, ¿verdad? Que hemos visto que interviene la presión, la temperatura, el volumen, la masa, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema, hay una función termodinámica que dijimos que relaciona todo este tipo de... Ahí está, la termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, lo dijeron. La energía, lo dijeron. Y la capacidad de los sistemas de producir trabajo. ¿Ah? La termodinámica más bien parte con la idea de producir trabajo. De allí nace la locomotora, por ejemplo, en donde la conversión de energía térmica al calor sale la locomotora a vapor, pero lo central era utilizar los cambios de temperatura para producir trabajo. Por eso es dinámico. Claro. Por eso se llama termodinámica. Termo de aprovechar el calor en situaciones dinámicas de la fuerza, de la energía, de la aceleración, de hacer subir una masa, bajar una masa, etc. De ahí viene la idea y de ahí viene la terminología también y la etimología de la palabra. Entonces tiene algunas características lo que estudia la termodinámica. Se aplica al estudio de sistemas, lo dijeron, ¿sabes? Al estudio de sistemas. Por ahí, entre las cosas que me dijeron es que contienen muchas partículas, es decir, podemos ver un cuerpo como un todo o lo podemos ver como partícula, pero no al de moléculas y al de átomos, porque eso tiene que ver con la química. Estudia sistemas de situaciones de equilibrio, que es para poder ver la temperatura. Para poder leer una temperatura, el cuerpo tiene que estar en equilibrio con el termómetro. Las propiedades que tiene el sistema, de qué está hecho, de qué material, la materia, ¿verdad? De qué está hecho. Porque no es lo mismo un líquido a un sólido a un vapor. ¿Ah? Y la termodinámica no tiene piso, entre comillas. Es lo que puse allí de color más oscuro al final. Sus postulados son indemostrables. No se pueden demostrar. Están basados en las experiencias y no en razonamientos teóricos. Por eso que uno recurre a las matemáticas para poder demostrar, no, para poder decir qué cantidad, cuál es el valor. ¿Está bien? Sí. Entonces, eso es un poco la termodinámica. Por eso lo que le decía, la termodinámica, las ecuaciones no son como las de las matemáticas. No son como las funciones. Una función tiene valores en todo el recorrido de la función, ¿verdad?
Es decir, que si uno tiene una función, ¿verdad? Suponiendo que acá tenemos un sistema de eje, allá para acá, y tenemos una función. Creo que no está mostrando, si está dibujando, no está mostrando. Ah, yo fíjate que sí estoy viendo la raya. Algo pasa entonces, no sirve. No sirve ese sistema. Y yo pensé Solamente que... se ve un Word. Ya, gracias por eso. Entonces, cuando nosotros tenemos en matemática un sistema de coordenadas y hablamos de una función, esta, entonces en matemática la función es continua. Yo puedo ir teniendo valores uno al ladito del otro y a la final dibujan la ecuación. Y además tiene un sentido creciente o decreciente. Mientras que en termodinámica no existe la función porque no es continua. Podemos tener una función que va para allá, cambiemos color. En termodinámica podemos tener una función que va para allá y después cambia para acá. Y para la función azul tenemos 3 puntos. Mientras que en matemática tengo este punto y este punto. Y todo esto otro, es decir, matemática admite un solo recorrido entre un punto 1 y un punto 2. Mientras que en términos podemos ir a volumen constante, por ejemplo, hacia arriba, si esto es temperatura, y después nos podemos venir a temperatura constante y cambiar el volumen. Y llegamos de 1 a 2. Es decir, hacemos transbordos como ir en el metro. Nos vamos en la línea 1 y después nos cambiamos a la línea 2. Mientras que la función matemática uno se sube al tren y va de 1 a 2 de una. Entonces, esa es la diferencia. ¿Bien? Entonces, no es decir, seguimos para allá nomás y calculamos. No, es bien complejo desde el punto de vista, ¿verdad?, de Teórico. las matemáticas. ¿Sí? Sí. Veamos. Ahí la pongo para que no alcancen a leer abajo. ¿Qué son las variables de estado y cómo se relacionan entre sí? Eso podría haberles salido en la prueba. ¿Qué son las variables de estado y cómo se relacionan entre sí? Las variables de estado son la temperatura, la presión y el volumen, ¿o no? Sí, correcto. Y la relación que existe es que, por ejemplo, a medida que aumenta la temperatura, o sea, a medida que aumenta o disminuye la temperatura, puede variar el volumen si estamos hablando de un gas o la presión. Bueno, no sé, no. No sé si a eso se refiere, o sea, si tengo que como explicarlo como más detalladamente, porque quizás se me vaya algo, pues, pero por ejemplo, no sé, em, no sé, a mayor presión, menor temperatura se necesita para hacer hervir algo. Eh, bueno, no sé si tampoco sé si estoy mezclando cosas. A mayor volumen de algo, también quizás mayor tiempo se necesita para aumentar la temperatura en todo el sistema. Y ¿qué más? O sea, creo que estoy dando como cosas muy específicas, pero por ahí, creo que por ahí apunta. No sé, tan mal no creo estar. Claro, ahí mira, una forma rápida de decir, las variables son P de T. Y tenemos la masa, ¿verdad?, entre las variables y las características de la masa, es decir, el peso específico, la densidad, la viscosidad, todas las características de una masa que la hace distinta a otra. ¿Cómo se relacionan entre sí? Por la ecuación de estado.
¿Está bien? Sí. Ahí Sí. está, por las funciones de estado. ¿Sí? Se puede colocar un ejemplo. En el caso de los gases, aparece allí. ¿Verdad? En el caso de los gases, podemos proponer una función de estado. Entonces, presión, volumen, masa, temperatura. Ya la acabamos de decir. Y a través de una ecuación que relaciona esas letritas. Sí, bueno. Ya dijimos que las leyes de la termodinámica no se pueden demostrar, ¿verdad? ¿Y Ujú. cuáles son? No, eso, de eso creo que no me acuerdo. Acuérdate que las leyes de la termodinámica son los principios en que se basa la termodinámica. Sí, Ahí sí que no podéis decir no me acuerdo, porque si no, Yo ¿ah? recuerdo que la ley cero era la que no se podía probar, demostrar. ¿Ya? No sé la otra. Ninguna de las otras. Se pueden Ah, calcular, colocarle el número. Pero yo pero no puedo cuando, demostrar, suponte tú, que el calor va del punto más caliente a uno más frío. Porque si yo caliento un fierro, ¿verdad? Pesco un fierro así, lo empiezo a calentar, a la final me voy a quemar la mano, porque el fierro va a ir subiendo la temperatura y va subiendo el calor desde la punta del fierro, que la tenemos en la fogata, hacia la mano. Por lo tanto, yo podría decir, la temperatura se mueve de aquí para allá. ¿Está bien? claro, sí. Pero puede ser hacia el otro lado también. Podemos transformar frío en calor también. ¿Está claro? Sí. Pero ¿Qué, postularlo, o sea, como postulado no me acuerdo. ya. ¿Qué cosa transforma el frío en calor? ¿Qué cosa transforma el frío en calor? La presión. No, no sé. No, hay equipos, ¿verdad?, que toman el frío y lo meten dentro de la casa como calor. Se llaman bomba de calor. Mm, ¿Qué es el aire acondicionado? mm, En verano meten frío adentro de la casa y en invierno meten calor. Ahí están transformando frío en calor. Pero yo pensé que eso era porque, por ejemplo, no sé, pues dentro del aire acondicionado había como todo un sistema, que no sé, pues como de radiador que se calentaba y después ese aire que se calentó se soplaba dentro de la casa. Sí, pero ese es un gas que está dentro de tuberías. Entonces ¿cuál es mi sistema? ¿Las tuberías o el gas? Las tuberías junto con el gas, po. No, pues la tubería es la pared. La pared del sistema. El que genera trabajo, el que acumula la energía interna, el que recibe el calor, el que realiza trabajo, no es el fierro de la tubería, es el líquido que anda dentro. No confundir la frontera con qué es el sistema real. Claro, sí. Entonces, la ley de termodinámica, ¿verdad? Tenemos principio cero, primer principio, segundo principio y tercer principio. Nosotros estamos trabajando en el principio cero, partimos, y actualmente estamos en el primer principio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define el primer principio cero? yo lo sé. Ese que Tiene la hablamos de la palabra, dicotomía, ¿verdad? Habla del equilibrio térmico. Cuando algo está en equilibrio térmico,
para determinar la temperatura tiene que estar en equilibrio térmico con el termómetro. Entonces ahí decíamos, si la temperatura o lo que muestra el termómetro en el cuerpo A es igual a la que marca el termómetro y el termómetro se coloca en un cuerpo C y marca lo mismo, decimos que A está en equilibrio térmico con C. Este es el principio cero. Es para poder habilitar, darle licencia al termómetro. Entonces yo coloco el termómetro allá, digo, 14, coloco acá 14, están en equilibrio térmico. Ambos tienen la misma temperatura. Pero si coloco, digo, acá 14 y el otro 18, este tiene 2 grados más que este otro, ¿verdad? Entonces allí sé quién tiene más y quién tiene menos. Pero el que hace de puente, ¿verdad? Es el termómetro. Ahí está. Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando al ponerse en contacto sus variables de estados no cambian. En torno a esta terrible simple idea se establece la ley cero de la termodinámica. Sin esta ley la termodinámica no podría haber evolucionado. Porque uno no podría decir, supongamos la siguiente idea. La siguiente idea. Tenemos aquí un tarro, coloquemos el tarro A. Tenemos el termómetro. Y tenemos el tarro B. Y este es el termómetro. Colocamos el termómetro en A. Tendría yo TA, ¿verdad? Este es lo que marca en A. Coloco el termómetro en B. Voy a conocer el TB. ¿Está bien? Ajá. Ambos mostraron el mismo número. Ambos mostraron el mismo número. Están en equilibrio. Entonces uno dice TA igual TB. Pero es porque A es igual a lo que pasó acá y lo que pasó acá es igual a lo que leyó en B. ¿Verdad? Entonces hay un puente. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos el mismo tarrito? A y tenemos el tarrito B. Y nuestro fiel termómetro. ¿Ya? Con su escala ahí, el termómetro. Marco A, marco B. Digo, inicialmente, TA igual TB. Y se me ocurre colocar a mí acá una llama. ¿Ya? Entregamos calor. ¿Está bien? Le entregamos calor. Repetimos la operación. Ahora TA es igual a TB. No. O no necesariamente. No, claro, porque si fuera nuevamente TA igual a TB, habríamos concluido que el calor no calienta. ¿Verdad? Claro, puede Es decir, tener podríamos, una. y agarraríamos papa, colocamos la mano a la llama. Claro, vamos a decir, no quema. No nos quemamos. Puede haber un aislante ahí. O puede que no esté funcionando la física correctamente y estemos en un Correcto, universo. ¿te das cuenta? Entonces, por eso que ese es el principio cero en que se basa la termodinámica,
porque la termodinámica está en función a cómo se mueve el calor. Esto. Cómo se mueve y de qué lado a qué lado. ¿Cuándo pasa para allá? ¿Cuándo pasa por acá? En eso nos entretenemos en la termodinámica. Entonces el principio cero es este, el de lo que se llama la tricotomía. ¿Verdad? Estas tres letras. Si este es igual a este y este es igual a este, A igual B. Con eso ya podemos leer, porque este es el que lee. Con ese podemos leer. Y por eso podemos evaluar, ¿verdad?, las ecuaciones de estado. ¿Verdad? Las ecuaciones de estado. ¿Cuál es el primer principio ahora? Vimos el cero. ¿Y cuál es el primer principio? ¿Qué dice el primer principio? La conservación de la energía. ¿Ah, qué más? Que un sistema puede transferir calor de forma de energía o de trabajo. ¿Ya? Y no, guardo de los otros más explícitamente, pero eso me acuerdo. ¿Se dieron cuenta que es importante hacer esta prueba conceptual? Sí, Sí, no todo es que desarrollo matemático. Claro, porque si no entiendo el concepto, ¿cómo aplico las matemáticas? Exacto. Allí está la primera ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica, la primera ley, es del balance térmico. Es de la pelotita que hablamos nosotros siempre. ¿Verdad? Nosotros hablamos de una pelotita que es el primer principio. Tenemos la pelotita que definimos como sistema. Siendo esto una masa, siempre va a tener parámetros termodinámicos. Por lo tanto, todos esos parámetros definen una función que la asociamos a la energía interna. ¿Verdad? A la energía interna. Y luego definimos sistema abierto o sistema cerrado para saber si esta masa que está acá, toda esta masa que está metida en esta pelotita, está sola o está cambiando. Entonces tenemos la alternativa que entre masa en el tiempo y salga masa en el tiempo. Salida en el tiempo. Tiempo, acuérdense que es el punto. Entonces ese sería un sistema abierto. ¿Bien? Pero si no tenemos masa, es sistema cerrado. Por lo tanto hay masa acá adentro nomás. Entonces, si hay masa adentro y al sistema le entregamos calor, al sistema le entregamos calor o le entregamos energía, pero yo le voy a colocar calor ahora. Colocamos calor de entrada. ¿Esta masa que hay dentro va a cambiar? Sí, se va a calentar, ¿verdad? Por lo tanto, hay variación de la energía interna por este calor. Pero la pregunta, ¿esto está ocupando todo el calor o el sistema pierde calor hacia el exterior?
Entonces a ese le llamamos calor de salida. Entonces decimos nosotros, si el Q de entrada menos el Q de salida es distinto de 0, ¿qué significa eso? ¿Por qué es distinto? ¿Dónde se quedó la diferencia? En el sistema. En el sistema. Entonces se varió la energía interna. Entonces, si es distinto de 0, como buenos matemáticos, anotamos que el Q de entrada menos el Q de salida tiene que ser igual necesariamente a la variación de la energía interna, independiente de las ecuaciones. Entonces, por eso que en vez de colocar calor, trabajo, colocamos en términos generales, cualquier energía que entre menos la energía que sale, tiene que hacer variar la energía interna. Si la energía interna no varía, ambos calores son iguales. Por lo tanto, no hay variación interna y a eso le llamamos régimen permanente. ¿Verdad? En donde esto es igual a esto otro. Y de ahí hablamos también de la masa para los sistemas abiertos. La masa de entrada menos la masa de salida, si es distinta de 0, varía la energía interna. El motor de combustión recibe 10 litros de gasolina y parte de la gasolina no se quema, sale por el escape. ¿Y en qué se gastó? En generar trabajo, en hacer variar la energía interna. Se calentó el motor, por ejemplo, y entregó trabajo. Entonces ahí va a ser la variación de la energía interna más trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es igual a la entalpía, etcétera, 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 ¿verdad? Que nosotros pusimos. Entonces, es re importante esto cuando la masa de entrada es distinta a la masa de salida, significa que hubo variación de la masa. ¿Y cómo varía la masa? Bueno, se quemó, era combustible, se transformó en calor, etcétera. ¿Ya? Por la capacidad calorífica. Recordemos que esto, si lo multiplicamos por el calor específico, ¿verdad? O por el calor específico y vemos la variación de temperatura, va a ser igual a calor. Bla, 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 bla. Entonces, el primer principio tiene que ver la relación entre trabajo y energía o calor, ¿verdad? Eso es la primera ley de la termodinámica y tienen que tenerla clarito. ¿Ya? Clarito. La primera ley relaciona a través de las ecuaciones de estado la relación que hay entre trabajo y calor, indudablemente transferido al sistema, a través de las ecuaciones, ¿verdad? De las variables termodinámicas. ¿Cómo? Subiendo la temperatura, bajando la presión, cambiando el volumen, porque la función termodinámica, no nos olvidemos que tenemos que ver los cambios P, V, T para la masa, que puede variar en el tiempo, puede variar del tipo de material, puede variar la densidad, puede variar el peso específico, puede variar la viscosidad, puede variar la tensión, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando estas funciones las estamos usando para ver esta relación, ¿verdad? Esta relación, ahí tienen que tener ojo, ¿verdad? Esta relación trabajo con calor, que se aplica
a un sistema. Ese es el primer principio de la termodinámica. ¿Cuál es el segundo? Ese no lo hemos visto, pero lo vamos a dejar acá para que lo vean. Algo apreté ya. Ahí está el segundo y el tercer principio de la termodinámica. Vamos a hacer comentario de ello. ¿Ya? Comentario de ello. La segunda ley de la termodinámica, dado que nosotros aprendimos del primer principio, ¿qué aprendimos? Que cuando tenemos un sistema que le entregamos calor de entrada y tiene calor de salida, estábamos hablando, por ejemplo, de la combustión, el sistema, esa diferencia en el combustible, ¿en qué se transforma? ¿Trabajo? En trabajo, muy bien, trabajo de salida. Y eso se llama motor, Ujú. ¿verdad? Eso se llama motor. Y eso habla el segundo principio de la termodinámica. ¿Ya? Pero uno podría decir, yo tengo, como todo se mide en joule, yo tengo acá 50 joules. El segundo principio niega la posibilidad de que el trabajo que entregue este motor, ¿verdad?, sea igual a 50 joules. Porque ese sería un motor perpetuo. No tiene pérdida. Y eso es falso. No es ideal. Tiene que existir una pérdida. Entonces, el segundo principio dice que no todo el calor puede transformarse en trabajo, pero sí, todo el trabajo se puede transformar en calor. ¿Por qué todo el trabajo se puede transformar en calor? Porque este trabajo todo, el trabajo total, se puede transformar en el calor, ¿verdad?, que genera trabajo, más el calor perdido, porque el trabajo generó también este calor. Por lo tanto, el trabajo se puede transformar todo en calor, pero no el calor todo en trabajo. ¿Está bien? Por ejemplo, el trabajo acá es 50. Todo este calor se transformó en 30 y en 20. Por lo tanto, todo el trabajo se transformó en calor. Pero si yo tengo un calor que vale 50, no puedo tener un trabajo que cueste 50. Puedo tener un trabajo que cuesta 30 y la diferencia se transformó en calor perdido. Por lo tanto, no todo el calor de entrada se puede transformar en trabajo, porque a nivel de energía, 50 tiene que ser igual a 50. ¿Está bien? Sí, Allí está la segunda y la tercera ley, ¿verdad?, de la termodinámica. Cuando hablan que este calor perdido puede ser entropía, es decir, es un calor que se va a un
una fuente a un sumidero, en este caso el sumidero podría ser el océano, o este calor se va a la atmósfera. ¿Cuándo se nota? Cuando el calor tiene una temperatura mayor a la de la atmósfera. Allí yo voy a saber si me está llegando calor nuevo. Entonces, si este calor perdido está referido a una temperatura T sub 0, a una temperatura de algo, eso se llama entropía. ¿Verdad? Entropía. Pero eso lo vamos a ver después, todavía no. Esto no es para la prueba, pero de todas maneras ya quedó enunciado para la A2. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, esta hora está Entonces, bastante como el la resumen. entropía está referida a una temperatura y la temperatura siempre existe, ¿verdad? Acabo de decir que la entropía es un calor o una variación de calor. Una variación de calor, la entropía, acordándome mientras tanto, es una variación de calor que está referido a una temperatura. Por lo tanto, la entropía siempre existe. Para que no exista, ¿verdad? No debería haber calor, porque siempre hay una temperatura de referencia. Si la temperatura de referencia es cero, la entropía no existe. Por lo tanto, en el cero absoluto es en la única parte que la entropía es nula. Es la única parte que la entropía es nula. ¿Está bien? La entropía es una sustancia pura cristalina. En el cero absoluto es nula, porque no habría temperatura de referencia, sería cero. Eso es, y ya lo vamos a discutir porque cuesta harto entender después la entropía. Profesor, ¿y a qué se refiere con pura y cristalina? O Es para decir que no tiene ninguna impureza. vale. Cristalino no es de transparente, cuidado. Sí. Cristalina significa que tiene cristales que tienen la misma distancia, ¿verdad? Y permanece la distancia en el tiempo. ¿Cuál es la ecuación de estado de los gases ideales? P por T igual a MR. T. Eso. Exacto. Eso, Perdón, era eso. Era P por V, ahí está. Igual a MRT. Ahí está. correcto. Ahí está. Claro, que esta la saqué de un libro y yo le hice a usted algunas observaciones. ¿Por qué aparece N Porque N son los moles. y R? Y R es la constante. Lo que hace ideal. Aquí hay que tener cuidado. Cuando aparece N, ¿verdad? N, es porque este R es el universal. Este R es el universal. Aquí falta una U. Según lo que yo les expliqué a ustedes, una U. Porque en realidad la ecuación es P por B es igual a M, la masa, R, T. Entonces, si la masa es, vamos a colocar de calcio, este es el R del calcio. Y no el universal. Pero cuando no tengo, ¿verdad?
Aquí coloco el R universal y aquí coloco el número de moles del calcio. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre ese R y este R. Este está en tabla para distintos productos y este es el universal. Entonces, si uno hace una prueba de concepto, uno tendría que hacer todas estas pequeñas observaciones. Una prueba de concepto, estimados alumnos, ¿ya? Y alumnas, es cómo explico a mis alumnos. Esa es una prueba conceptual. ¿Cuál es la ecuación de estado de los gases ideales? Es como que los alumnos le preguntan a usted cuando está haciendo clase, oiga, profe, ¿cuál es la ecuación de estado ideales? Y usted le va a explicar. Eso es lo que yo entiendo por una prueba de concepto, donde usted demuestra que está habilitado para hacer la clase sobre ese tema. Significa que tengo clarito los conceptos. En el área de ingeniería no me interesa que tengan claros los conceptos, me interesa que sean, como dijera, capos para resolver problemas. ¿Eh? Problema y tras problema, y mientras más problemas, mejor ingeniero va a ser. Pero, si tengo a alguien que sabe hacer hasta el problema más difícil, difícilmente puede ser un buen docente. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos en el otro lado de la moneda. Esta prueba es más importante para ustedes que colocar calcule la temperatura de un gas monoatómico que tiene. Hay que saberla hacerlo. No tiene por qué ser de memoria. Pero esto, si usted no tiene claro el concepto, mi pregunta es cómo lo enseña. Cuidado con los conceptos. Profesor, entonces, perdón, cuál es la diferencia entre eso, esa ecuación y la otra? Perdón. El R. Perdón. El R. Acuérdate que tenemos los R en la tabla A1, donde están los pesos específicos, está la densidad, está el punto crítico, la temperatura crítica, ¿verdad? Y está también el R. Cuando es gas, está el R del argón, el R del hidrógeno, el R del aire, el R, son R específicos. Si yo no tengo la tabla con el R específico, me voy al sistema periódico, calculo el número de mol y uso la constante universal de los gases, ¿verdad? Y la constante universal de los gases, ahí está, 8,31 Joule por cada mol grado K. ¿Está bien? Ya. Sí. Entonces, allí tenemos la constante universal de los gases. Esa. Pero acá está en otra unidad, en atmósfera, cuando uno tiene datos referidos a la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión atmosférica? 101.3, acá arriba está. Esa es la presión de nuestra atmósfera promedio. Varía un poco, por algo está el barómetro, ¿verdad? Pero están. Entonces, estos son los datos para nuestra ecuación de estado de los gases ideales. Equivalencia entre las unidades de trabajo y unidad de calor. ¿Cuál es la equivalencia? Antiguamente existía para el calor la caloría, ¿verdad? Sí, ahora el Y para el joule. trabajo el joule.
Pero alguien demostró que Era lo tantas mismo. calorías o una caloría son tantos joules. Mm. Y ahí genera un nexo, ¿verdad? Y uno puede decir ahora simplemente, ¿verdad? Simplemente, ¿cuál es la equivalencia entre trabajo y calor? Que la hemos utilizado en la resolución de algunos problemas. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuánto vale una caloría igual a cuántos joules? 4, hoy no me acuerdo 4, y algo era. Generalmente ¿No? uno utiliza 4,2, pero en realidad es 4,18. Eh, ¿Ya? Y eso hay que sabérselo como que en la mano tengo 5 dedos. ¿Está bien? mm. Ahí está la equivalencia entre las unidades de calor. A medida el señor, ¿verdad? Joule. Ahí le puse yo todo un nombre científico inglés, James Prescott Joule. ¿Ah? Diseñó un dispositivo capaz de medir. Ah, preguntémoslo si uno les da un laboratorio a ustedes. ¿Cómo puede demostrar que una caloría es igual a 4,184 jotes o joule? Y a este señor se le ocurrió en el año, por ahí está en el siglo XIX al comienzo, ¿ya? Se le ocurrió cómo hacerlo y le resultó. Y de ahí él se matriculó con la idea. ¿Mm? Ahí está explicado. Generó una máquina. Ya pensó en una máquina. Generó una máquina. Y de la máquina midió temperatura. Y se dio cuenta que un trabajo mecánico hacía cambiar la temperatura. Y ahí dijo, ¿cuánto trabajo mecánico estoy generando? Como dejó que a caer una masa, mg por h, ¿eh? Como dejó caer una masa, entonces ya tenía la energía de la masa, tenía la energía de la masa del m que dejó caer, mg por h, entonces la dejó caer una altura h de una experiencia que tenía una hélice y agitó un líquido en el cual tenía un termómetro. Entonces cuando dejaba caer esto se calentaba. Eso fue todo. Y con esa observación como físico quedó matriculado con la estrella, ¿verdad? De la unidad de trabajo es igual a 4,18 joules. Entonces allí medimos cuánto vale una caloría. Mm. Ahí está el trabajo. Esa es la máquina de Joule. ¿Y cómo lo hizo? Con el termómetro, ¿verdad? Midió la temperatura en A y la masa A allá arriba. Dejó caer la masa y el termómetro cambió la temperatura, ¿verdad? El termómetro cambió la temperatura. Entonces, teníamos en posición A aquí, a una cierta altura H, y teníamos el termómetro del fluido ahí. Dejamos caer de aquí hasta acá, obtuvimos una energía potencial mg por h que la entregamos al sistema, entregamos esa energía al sistema y el sistema, esto es trabajo, y el sistema la transformó en calor y el termómetro subió.
Por lo tanto, el calor es igual a la masa del fluido por el C sub P del fluido y por el TB menos el TA. ¿Está bien? Y eso se mide en Joule, esto se mide en Joule, multiplicado esto porque esto es térmico por 1 punto y obteníamos tanto Joule es igual y esto estaba en calorías. Así de simple. ¿Alguna pregunta? ¿Podría mostrarlo o no un poquito, profesor? Está anotando. ¿Cuál era esta? Coméntame. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ya, juventud, vámonos a descansar 10 minutos. A partir de ahora, es decir, nos juntamos a las 12:05. Ya, profesor. ¿Ya? Nos estamos viendo. Nos No vemos. se me arranquen, ¿eh? No. Ya. Cuidado, si no entramos es porque no hay, es porque tiene clave. No, pues. yo por eso les digo, no, si ahora ya me aseguré que no tuviera clave. Porque ayer estuvimos todos caídos.